Bienvenida a Sanando Ando, el podcast en el que te comparto mi camino de sanación, transformación y evolución. En cada episodio de este podcast prometo entregarte información muy valiosa acerca de los procesos de sanación, así como también herramientas y recursos que puedas implementar en tu vida diaria y te lleven a vivir con mayor ligereza y en paz. Soy Liana Liz, mentora holística puertorriqueña, y te aseguro que hacer trabajo interno de forma íntegra y profunda es la mejor inversión de tiempo, energía y dinero que puedas hacer. Bienvenida una vez más a mi podcast Sanando Ando, y que él sea de puras bendiciones para ti y los tuyos. Mis amores, he regresado. Después de 6 meses en los que no estuve presente en el podcast, he vuelto. Y he vuelto con un podcast totalmente rediseñado. Si escuchaste la musiquita del principio, ya sabes que esto es algo completamente nuevo. Me siento súper feliz, estoy bien contenta con este regreso. Y tú, mi oyente querida, mi oyente querido, eres quien más que nadie se merece una explicación de por qué yo estuve 6 meses sin grabar para mi podcast. Y yo, en este episodio, que es el episodio de la transición, te voy a explicar absolutamente todo lo que estuvo pasando en mi vida y las razones por las cuales no estaba presente en el podcast. Y sobre lo primero que quiero hacer la salvedad es por si de casualidad me estás escuchando y sientes que estoy un poquito fañosa. Pues estoy grabándote y estoy con alergia. Así que puede que mi voz se escuche un poquito rara, diferente a como me has escuchado de costumbre, y es por eso. Pero sucede que si yo no aprovechaba hoy para ir al aire nuevamente, de verdad que yo no sé cuándo lo iba a hacer. Así que no importa la alergia, yo tenía que estar aquí, yo tenía que grabar, yo tenía que volver y reconectar con mi audiencia preciosa. Habiéndote dicho eso, mi reina, mi rey, acomódate bien y escúchame, porque te voy a explicar. Como dije anteriormente, tú mereces una explicación, y te voy a explicar por qué estuve 6 meses fuera. Cuando yo me fui para Asia en octubre, mi meta era grabar en Asia episodios para poder lanzarlos desde allá. Yo me fui y el mismo día que yo me fui, yo lancé un episodio. Pero ya estando allá, todo fue completamente diferente a lo que yo tenía planificado en mi cabeza. Así que solamente pude sacar, estando de viaje, un episodio. Y ya luego regresé al mes y medio, regresé a Puerto Rico, y les tengo que confesar que me tomó bastante tiempo volver a acostumbrarme a mi casa, a mi oficina, a Puerto Rico, a lo que había dejado. Y también, además de ese periodo de readaptación, también empecé a trabajar interiormente muchas cosas que había experimentado estando en Asia. No sé si ustedes recuerdan, pero quienes me seguían para ese momento en mis redes sociales saben que yo en 2 ocasiones me envenené y también me enfermé. Y yo digo que Bali y Tailandia fueron un viaje que yo deseé mucho, pero no fue el viaje que yo tenía imaginado. Fue más bien el viaje que yo necesité a nivel de mi alma, porque purifiqué mucho, sané mucho, dejé ir mucho, y al mismo tiempo, ahora que ha pasado ya más de 6 meses, lo veo como el principio de algo que se tenía ya que acabar, de algo a lo que le tenía que poner punto final. Y más adelante yo hablaré con más profundidad sobre esto, pero se los cuento desde ahora porque es importante que lo sepan. Entonces, regreso a Puerto Rico, vuelvo y les digo, fue un periodo de reajuste, y al mismo tiempo empecé a sentir un duelo por el podcast anterior. Empecé a sentir que mi alma
lo que me motivó a crear el podcast ya no era una motivación para mí, no era algo que me emocionara. No sentía que mi alma estaba conectada al alma del podcast. Entonces, grabar para el podcast, en vez de ser algo divertido, como lo había estado siendo, se empezó a sentir para mí como una carga. Era como un trabajo más que no quería hacer. Y traté por bastante tiempo de empujar, de forzar, de hacer que salieran los episodios. A fin de cuentas, en noviembre solo salió un episodio y en diciembre solo salió un episodio también. Y les confieso que esos episodios fueron pujaos. Los hice con amor porque yo siempre trabajo con amor, pero fueron episodios pujaos. No fueron episodios que yo me disfruté, no fueron episodios con los que yo me sentía conectada, no fueron episodios con los que yo sentía fluidez. Todo lo contrario, era mucha fuerza, había mucho como obligarme a cumplir con algo. Entonces, también empecé a sentir que el nombre que por tanto tiempo yo había defendido, que me había encantado, que andaba yo por ahí con el pecho inflado, el nombre ya no resonaba conmigo, con quien yo estaba siendo, en la mujer en la que yo me estaba convirtiendo, la mentora que yo estaba puliendo. Y esto es algo que literalmente se los cuento a ustedes ahora aquí, pero con quien único yo había hablado sobre esto fue hace un mes con mi mentor holístico, al que nunca le gustó el nombre del podcast anterior y que finalmente cuando decido que lo quiero cambiar, le cuento a él por qué es que quiero cambiarlo. Más adelante también les voy a explicar en otro episodio cuáles han sido los procesos que he llevado de mucho trabajo interno, de mucha terapia, que me han apoyado en este proceso de cambiar el nombre, cambiar la estructura, no solamente en el podcast, sino en mi vida personal y en lo que es mi plataforma de negocio. Pues sale ese último episodio, que es el número 39, y sale en diciembre, y de ahí yo siempre que me preguntaban, ¿y cuándo sale el 40? Estoy esperando el 40. Yo siempre les decía, prontito, la próxima semana sale, por ahí viene. Y la realidad es que el episodio, yo tengo el tema y yo tengo los bullets por los que yo me dejo llevar para poder hablarles, pero nunca grabé el episodio. Yo sentía ya una total desconexión con lo que era el podcast, lo que era yo, lo que era mi misión, mi propósito, el por qué el podcast inició. Entonces nunca lo grabé. Y por eso es que nunca salió el episodio 40. Y francamente, estoy bien feliz de no haberme obligado a grabar ese episodio y de no haberlo sacado. Y me siento bien contenta, bien satisfecha con que este episodio que ustedes están escuchando ahora sea el episodio número 40 y que se llame La Transición, porque es un cierre de ciclo para abrir el espacio a algo completamente nuevo que yo sé que les va a encantar. Porque ahora yo estoy conectada, pero al 100%, estoy alineada al 100% a lo que es este proyecto, este podcast, este reinicio. Y contándoles esto, hay dos aprendizajes que les quiero compartir. Número 1 es que cuando me di cuenta que me estaba forzando, que me estaba obligando a cumplir con cosas con las que ya no me sentía conectada, tuve el valor, tuve la valentía de honrarme y de detener y pausar, de decir, ¿sabes qué? Quédate sanando, quédate limpiándote, quédate curándote, Ileana. Y cuando estés lista, regresa. Y miren, ustedes no tienen idea de lo que Ismael, mi hermoso Ismael, me hostigaba para que grabara el podcast. Y todos los días yo le daba una fecha diferente en la que iba a grabar y yo le decía, no, este mes es que sale, este mes es que regreso. Y pasaba ese mes y pasaba el próximo y no grababa. Con todo y eso, como les dije, me di el permiso de detenerme, me di el permiso de pausar, me di el permiso de ir
para adentro conmigo de seguir sanándome, de decidir seguir curándome. Y entré en un espacio en el que, como estaba atravesando diferentes situaciones personales, entré en un espacio en el que ya no me preguntaba por qué estaba pasándome lo que estaba pasándome. Tampoco me preguntaba para qué me estaba pasando lo que me estaba pasando. Esas preguntas quedaron, yo digo que quedaron como en la antigua Ileana, quedaron en el 2023. Y yo entré en un espacio en el que únicamente yo me preguntaba, Ileana, ¿quién eliges ser en este momento? Ante estas circunstancias y ante este reto. ¿Quién eliges ser ante este desafío? ¿Vas a ser la Ileana inteligente emocionalmente? ¿Vas a ser la Ileana compasiva? ¿Te vas a tratar con amor? ¿Vas a ser la Ileana flexible? ¿O vas a irte por otra ruta? ¿Vas a elegir otra vía? Y cada vez que me hacía la pregunta, la respuesta era: vas a escoger ser una persona amorosa. Amorosa para ti, amorosa para los demás. Vas a elegir siempre el amor, Ileana. Y así lo hice. Otra enseñanza que tuve en este tiempo es la cuestión de, como dice mi amiga y psicóloga Wanda, ella dice, lo que ha de ser será, y también dice, todo se acomoda. Entonces yo entré en un espacio de comprender que hay proyectos que tienen una misión específica. Y recordé que cuando mi negocio empezó, cuando yo formalmente comencé a dar clases, que fue en el 2020, ese negocio empezó a raíz de que yo estuve un año completo escribiendo en un blog. Y yo escribía a modo de procesar lo que estaba pasando, a modo de explicarle a la gente las cosas que había pasado en mi vida antes y cómo las había superado. Yo escribía para darle herramientas a las mujeres para que trabajaran en ellas mismas. Y a raíz de yo escribir y que las mujeres me leían, empezaron a pedirme que diera clases. Entonces, un año más tarde, yo sí me atreví y comencé a dar clases. Y mi blog, que en aquel momento se llamaba La Mujer Detrás del Negocio, tuvo una misión bien poderosa, que fue el llevarme a dar clases, a enseñar. Y a raíz de ello, ya ustedes lo saben, y quien no lo sabe se entera ahora, es que entonces yo he fundado, desarrollado, creado una plataforma sumamente amplia, variada, completa de sanación para la mujer online. Entonces, también lo he compartido antes, pero por si acaso alguien me está escuchando por una primera vez hoy, cuando yo pensaba en lanzar un podcast, yo lo quería lanzar en el 2024. Se supone que este año era que yo lanzaba mi podcast, no el año pasado. Sin embargo, lancé el año pasado a raíz de una situación que estaba viviendo y ustedes hicieron de mi podcast mi proyecto más exitoso. Y con proyecto más exitoso me refiero a que desde el día 1 que yo lancé eran cientos las descargas de mi podcast. Aún estos 6 meses que yo no estuve presente en el podcast, mi podcast superó lo que fueron las 30,000 descargas en más de 50 países alrededor del mundo. Y esto es algo que a mí me llena de mucho orgullo, de mucha satisfacción, porque literalmente mi podcast anterior se escuchó en los 7 continentes. Y no fue algo que yo hice. Mi trabajo era grabar los episodios y lanzarlos. Pero ustedes fueron los que hicieron que mi podcast llegara a los 7 continentes. Yo no sé si a muchas personas que hacen podcast esto le pasa, pero que a mí me sucediera fue una enorme bendición. Fue algo maravilloso. De hecho, voy a hacer un paréntesis y aprovechar para contarles de algunos países, ¿verdad? Por continentes en los que a mí me escuchan y que yo a veces digo como que, wow, ¿cómo fue que yo llegué allá?
Miren, en lo que es el continente de Asia, me escuchan en India, en Corea, en Nepal, en Emiratos Árabes Unidos, en Armenia, en Jordania. En Europa me escuchan en Reino Unido, en Alemania, en Bélgica, Francia, Suiza, en Malta, en Italia, Bosnia y Herzegovina, en África. Me escuchan en Marruecos, en Angola, en Guinea Ecuatorial, en lo que es Oceanía, me escuchan en Australia, en la Polinesia Francesa, en New Zealand. En América del Norte me escuchan en Estados Unidos, en México. De hecho, México es el tercer país que más me escucha. Gracias, México, gracias. Muchos besos para ustedes. Me escuchan obviamente en República Dominicana porque esa es la isla vecina aquí a la mía en Puerto Rico, en Costa Rica, en Canadá y en las islas del Caribe. Me escuchan en América del Sur, en Colombia. Colombia, eres el cuarto país que más me escucha. Besos para toda la gente colombiana. Me escuchan en Argentina, en Chile, en Paraguay, en Perú y en Ecuador. Entonces, lo que es el continente de la Antártida, vamos a recordar esas clases de historia. La Antártida realmente es un continente que no le pertenece a nadie. Sin embargo, varios países reclaman sus territorios. Y entre esos países está Argentina, está Australia, está Chile, Francia, Nueva Zelanda, Noruega y Reino Unido. Y en todos esos países yo me escucho. Así que gracias. Yo jamás en mi vida pensé que mi podcast llegaría a muchos de esos lugares que les acabo de mencionar. La alegría, la satisfacción para mí es inmensa y se lo debo a ustedes. Y siguiendo la línea de esa frase que tiene Wanda, mi amiga y psicóloga, de lo que ha de ser será y sucederá naturalmente, quiero contar que mi podcast anterior, que ustedes lo hicieron tan famoso, que lo convirtieron en mi proyecto más exitoso, tenía una misión. Y parte de esa misión era que yo procesara lo que estaba pasando y que yo conectara más con mi voz, sanara lo que es el chakra de la vishuddha, que es el chakra de la garganta, que mi voz tuviera más fortaleza, que yo no tuviera miedo al poder de mi voz. Todo lo contrario, que utilizara en pro del bien el poder de mi voz. Entonces, así como en algún momento, para el año 2019, mi blog me ayudó a procesar, me ayudó a apoyar a otras mujeres en sus procesos y me llevó a enseñar. Yo estoy bien segura, bien convencida de que mi podcast anterior fue el preámbulo a esto que yo estoy creando ahora en mi negocio y el preámbulo a este podcast que siempre fue el que yo quise lanzar. Entonces, es tan mágico como el universo opera que me permitió lanzar el podcast anterior, lanzar 39 episodios, llegar a muchísimos hogares, carros, oficinas de trabajo. Y una vez se completó la misión, el podcast dijo, bueno, ahora me toca, como en un relevo, ceder el batón y que nazca lo nuevo. Ya Iliana procesó lo que tenía que procesar. Ya Iliana, desde esta energía que tenía, apoyó y ayudó a otras mujeres. Ya Iliana visibilizó y normalizó la vulnerabilidad. Ahora toca que desde otra energía más elevada, más vibrante, más amorosa, enseñe más. Y aquí estoy. Por eso es que este nuevo proyecto, este nuevo podcast se llama Sanando Ando. Porque este podcast, como te dije al principio, es en el que te voy a hablar mucho de lo que ha sido mi caminar, mi trayecto, lo que ha sido mis procesos de sanación, de transformación y de evolución. Y al mismo tiempo te voy a compartir herramientas, igual que como hacía en el podcast anterior, pero esta vez te vas a dar cuenta que es desde una energía completamente diferente, mucho más bonita.
Y este nuevo podcast, estos nuevos episodios que a partir de hoy van a empezar a salir, son el reflejo de lo que he vivido en el último año y 7 meses. Sobre todo los últimos 7 meses. Son el reflejo de ese viaje a Bali, que como dije antes, no fue el viaje que soñé, no fue el viaje que me imaginé y que deseé, fue el viaje que necesité para crecer, para expandir. Además de este nuevo podcast, también tuve la oportunidad hace un mes y una semana, tuve la oportunidad de hacer el primer evento presencial en Puerto Rico. Un evento de 10 horas. Comenzó a las 8 de la mañana y terminó a las 6 de la tarde. Y ese evento, yo tuve la corazonada, el impulso de crear ese evento cuando venía de regreso de Bali a Puerto Rico. Y ese evento fue el cierre de una época, de una era de Ileana Bliss. Y al mismo tiempo que fue el cierre, fue también la apertura a lo nuevo que estoy creando. Entonces, ese retiro, ese evento fue muy, muy, muy importante en términos personales como en términos profesionales. De hecho, si quieren ver un recap, ¿verdad? Un resumen de lo que fue ese video, pueden ir a mi canal de YouTube y en mi canal de YouTube lo van a encontrar. Se llama el video Evento Encarna a la Reina. Entonces, además de este podcast, de ese evento, yo también, dentro del llanto y dentro de la curación, la sanación, los corajes, las frustraciones y todo lo que me tocó experimentar durante estos meses, yo también saqué cosas maravillosas. Yo entendí, sobre todo en diciembre del 2023, en un retiro en el que estuve, un retiro de ayahuasca. Más adelante también les voy a hablar sobre ayahuasca y sobre medicina ancestral. Yo entendí con todas las células de mi cuerpo y en todos los cuerpos, entendí que la energía del amor nunca, nunca, nunca nos abandona. No importa lo que estemos atravesando, no importa cómo nos sintamos, la energía del amor nunca nos abandona. Siempre está presente, siempre, siempre. Además de eso, también escribí un artículo para una revista especializada de boomers. Esa no es mi mercado objeto. Sin embargo, para sorpresa mía, mi artículo fue el más leído después de la portada. Y obviamente, les digo el más leído después de la portada porque lo que más las personas leen es la portada. Así que después de la portada, los boomers aquí en Puerto Rico y Estados Unidos, lo que más leyeron fue mi artículo. Y eso fue como una conquista para mí. Una conquista a un mercado que jamás pensé que le podía llegar. Así que eso fue otro logro que tuve. Estos meses también me dieron la oportunidad de ofrecer mi primera conferencia presencial aquí en Puerto Rico, en Orocovis. Me dio la oportunidad de tener a mi primera estudiante de Europa, Jennifer, mi querida Jennifer. Ella es venezolana, pero vive en España. Y fue bien bonito, como le dije a ella, salir de, ok, tengo estudiantes en Puerto Rico, tengo estudiantes en Estados Unidos, tengo estudiantes en México. Oh my God, llegué a Europa, tengo estudiantes en España. Eso fue bien bonito y fue algo que celebré. Hice mi happy dance tan pronto ella se registró en el programa. Y también fui al retiro empresarial de mi amiga Zaira Domenech y también eso fue un impulso a continuar, a seguir trabajando cada vez de forma más íntegra, de forma más auténtica, cada vez respetando mis tiempos y haciendo las cosas exactamente como mi corazón quiere. Así que todas esas cosas que experimenté para mí son y siempre serán ganancia. Además de eso, también viví que Auténtica, mi programa de 21 días, se convirtió en el más vendido de toda mi plataforma. Y eso fue algo también bien grande, fue bien importante. Y bueno, a raíz de todas esas experiencias es que entonces
llega Sanando Ando, este nuevo proyecto, este nuevo podcast. Y te prometo que en esta nueva era de Ileana Arlis te voy a enseñar más. Me vas a conocer mejor, mucho, mucho mejor. Y voy a poner allá afuera, en mi plataforma, los ofrecimientos más íntegros, más alineados a quien soy ahora, para que puedas profundizar y evolucionar. Además de eso, yo siempre cuando hablo, le hablo a las mujeres, porque sobre un 95% de mi audiencia son mujeres, tanto en mis redes sociales como aquí. Sin embargo, yo sé, estoy plenamente consciente de que aquí en este podcast y también en mis redes sociales hay una pequeña audiencia de hombres. Y en términos generales, son hombres muy buenos, muy maravillosos, que respetan mi trabajo, que apoyan mi trabajo. Y le prometí a mi amigo Jan, que él me escucha siempre y se pone crispy, porque yo le hablo a las mujeres y no a los hombres. Le prometí a Jan que en esta nueva era de Ileana Arlis y en este nuevo proyecto de Sanando Ando, voy a hablarle también directamente a esa comunidad de hombres que me apoya, que me respalda, que me respeta, que me ama, que me escuchan, que comparten mi contenido, que se lo pasan a las mujeres importantes de su vida. Ya verán, mis hombres hermosos, que voy a empezar también a hablarles directamente a ustedes y a lanzar episodios para que las mujeres que a mí me escuchan también aprendan a entenderlos a ustedes. Y para finalizar este episodio de transición y de cierre de ciclo, se cierra el ciclo de mi antiguo podcast, se abre el espacio para este nuevo podcast. Voy a hacer algo que nunca antes había hecho. Y es que le voy a dedicar este episodio de transición a alguien. Y para sorpresa de ustedes, le dedico este episodio a mi coach holístico, Diego Mauricio Betancourt Garzón, mi colombiano favorito. Él lleva 1.5 años trabajando directamente conmigo, siendo ese hombre que me apoya, me respeta, me ama, no interviene en mis decisiones y es el más feliz de que ahora mi podcast se llame Sanando Ando. A él, como dije antes, a él nunca le gustó el nombre anterior y yo creo que él elevó un rezo durante estos 6 meses que yo no estuve grabando. Yo creo que él elevó un rezo al Gran Espíritu para que el Gran Espíritu obrara en mí y me dirigiera a cambiar el nombre. Y el Gran Espíritu lo escuchó e hizo realidad ese rezo. Diego es, como dije, es mi coach, es un hombre muy importante en mi vida, tan importante como lo es mi hermano Ángel, tan importante como lo es Ismael, que siempre digo que es mi columna vertebral externa, tan importante como lo es mi amigo Bobby, el que amo con todo mi corazón. Y otro corillo de hombres, como lo es Jan, que lo mencioné ahorita, como lo es Claude, que yo digo Claude aquí, pero realmente cuando estoy hablando con él le digo Claudie. Así que Diego Mauricio Betancourt Garzón, gracias por estar conmigo este 1.5 años. Gracias por tu paciencia, por tu flexibilidad, por no intervenir en mis decisiones y por estar ahí sosteniéndome. Sanando Ando ya es una realidad. Este es el episodio de la transición. Aquí comienza la vida de Sanando Ando y te lo dedico a ti con el mayor de los respetos y con mucho, mucho amor desde mi corazón. Ahora, mis amores, me despido. Espero que este episodio de transición les haya gustado. Espero que ahora sí sepan por qué estuve tanto tiempo sin grabar. Y deseo con todo mi corazón que a partir de que vayan saliendo los episodios próximos, los reciban con el amor que recibieron los 39 episodios anteriores. Les envío besos, abrazos, que estén bien y que estén en paz. Y
Y este fue el podcast de Ileana Arlis, Sanando Ando, que se transmite desde mi oficina en Aguas Buenas, Puerto Rico, al mundo entero. Si quieres acceso a más contenido de valor, sígueme en las principales redes sociales, me buscas por mi nombre, Ileana Arlis. Y si deseas profundizar en temas como este y muchos otros de sanación y trabajo interno, visita mi website, ileanaarlis.com/store y únete al ofrecimiento que más resuene contigo. ¿Me escuchas en el siguiente episodio?